Bien, en esta videoclase lo que vamos a ver es la diferencia que existe entre tecnología, ciencia y técnica. Ya vimos en la videoclase anterior qué era la tecnología y qué tipo de necesidades tiene que cubrir la tecnología, sean necesidades primarias o secundarias. Aquí vamos a ver la diferencia entre tecnología, ciencia y técnica. ¿Qué es la tecnología? Ya lo habíamos dicho, la tecnología es una disciplina que lo que hace es resolver problemas creando objetos tecnológicos. Es decir, mediante la creación de la construcción de unos objetos tecnológicos vamos a resolver problemas o vamos a cubrir necesidades que tenga el ser humano, ya sean primarias o secundarias, con la finalidad de mejorar nuestra calidad de vida. La tecnología, por lo tanto, está claro qué es lo que es y para qué sirve y cuál es su finalidad. Pero ¿qué es la ciencia? ¿De qué se ocupa la ciencia? La ciencia lo que hace es dar respuesta al por qué ocurren las cosas en la naturaleza. ¿Por qué ocurren las cosas? Fijaros, todos vosotros sabéis que yo este borrador, que le tengo aquí sujeto con la mano, si le suelto, lo que va a ocurrir es que el borrador se cae. Bueno, pues la ciencia nos explica por qué el borrador se cae. Eso es lo que hace la ciencia, explicar por qué el borrador se cae. Esto lo explicó Newton perfectamente, con la primera ley de Newton, ¿vale? La ley de la gravedad. El borrador se cae porque hay una fuerza de atracción que tira de él hacia abajo, y por eso se cae. Y la ciencia también nos explica por qué si yo echo un trozo de madera en una piscina, ese trozo de madera flota, y sin embargo si echo una bola de acero, esa bola de acero se va al fondo. Eso lo explica la ciencia, y lo explica a través del principio, el famoso principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ciencia lo que busca es dar respuesta al por qué ocurren las cosas. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues lo hace suponiendo una hipótesis. Parte de una hipótesis y al final va a llegar a una conclusión. Va a llegar a la conclusión de que esa hipótesis es absurda y por lo tanto no ha demostrado nada, o llega a la conclusión de que esa hipótesis que habíamos planteado es correcta. Si llega a esa conclusión, entonces pues se enuncian teoremas, leyes o principios, como decía la ley de Newton, o el principio de Arquímedes, o el teorema de Pitágoras. Esto es lo que hace la ciencia. Pero fijaros una cosa, la ciencia y la tecnología van de la mano, están íntimamente ligadas. No es posible el progreso de la ciencia sin la tecnología, y no es posible el progreso de la tecnología sin la ciencia. Y os voy a poner un ejemplo. Es decir, para el desarrollo de la sociedad, y para la búsqueda del bienestar social, necesitamos de las dos, de la ciencia y la tecnología, porque ya digo, ambas se complementan y la una se apoya en la otra y la otra se apoya en la otra. Fijaros, por ejemplo, un satélite de comunicación. Un satélite de comunicación es un objeto tecnológico, es algo creado por la tecnología. Pero los satélites de comunicación se colocan en lo que se llaman órbitas geoestacionarias. ¿Qué es eso de las órbitas geoestacionarias? Por ejemplo, este borrador que os ponía antes como ejemplo, hemos visto que si le suelto se cae por la ley de la gravedad. Pero imaginaros que hubiese una fuerza en el techo que tirase de él para arriba con la misma fuerza que tira la Tierra de él hacia abajo. ¿Qué es lo que ocurriría si hubiese aquí una fuerza que tirase de él para arriba? Se quedaría aquí, levitando. Eso es lo que pasa con un satélite de comunicación, porque están colocados en órbitas geoestacionarias. Y las órbitas geoestacionarias, hay un equilibrio, en las órbitas geoestacionarias hay un equilibrio de fuerzas, y entonces se queda el satélite ahí suspendido. Bueno, ¿quién nos dice? Hemos dicho que el satélite es un objeto tecnológico, pero ¿quién nos dice que dónde está la órbita geoestacionaria? ¿Dónde está? La ciencia. Eso lo dice la ciencia. Luego veis cómo la tecnología se apoya en la ciencia. Os voy a poner otro ejemplo al contrario. Por ejemplo, la biología. La biología se encarga... Corta, estábamos grabando. Bueno, vamos a poner el caso contrario. Vamos a ver cómo la ciencia también se apoya en la tecnología, necesita de la tecnología. Cuando un biólogo está estudiando la célula, para ver la célula no la puede ver a simple vista, sino que necesita un aparato que se llama microscopio. Bueno, ¿y quién ha diseñado y ha construido un microscopio? El microscopio, la tecnología.
la tecnología. Luego veis cómo tecnología y ciencia se complementan, y necesitan la una de la otra. Y luego está la técnica, que esta palabra técnica también a veces se confunde con tecnología, y no es lo mismo. La técnica se refiere al procedimiento que se lleva a cabo para realizar una tarea. Es decir, por ejemplo, para cortar una barra de hierro, con la barra de hierro hay que coger la sierra, hay que poner la sierra que sea específica para metales, hay que poner una cierta inclinación del arco de sierra, es decir, hay que hacerlo de una manera concreta. Bueno, pues a eso se le llama técnica. La ciencia tiene sus técnicas y la tecnología tiene sus técnicas. Igual que hay una técnica, si me permitís el ejemplo, hay una técnica para freír un huevo. La técnica de freír un huevo. ¿Cómo se fríe un huevo? Pues hace esto, luego esto otro y esto otro. Pues esa es la técnica de freír un huevo. Por lo tanto, hay técnicas propias de la ciencia y técnicas propias de la tecnología. Pues bien, esta es, por lo tanto,